SER Podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del Cine en la SER. Sacad las gafas de aviador, que vuelve Tom Cruise con Top Gun Maverick, la secuela de la icónica película de los 80. La última estrella de un Hollywood que se apaga protagoniza esta cinta con sorpresas, cameos y mucha nostalgia. Y nuestra Pepa Blanes sigue por el Festival de Cannes. Hablamos del biopic de Elvis, de lo nuevo de Cronenberg y Josh Miller y lo mejor del cine social europeo. Además, a las salas llegan otras películas como El Comensal, La Vuelta de González Sinde y Sundown, del siempre polémico Michel Franco. En series también nostalgia ochentera, con el estreno 3 años después de los nuevos episodios de Stranger Things. Palomitas y vamos con todo. ¡Acción! El cine en la SER con Pepa Blanes. Tom Cruise tiene ante sí una de las misiones más complicadas, revolver la taquilla de los cines con la vuelta de Top Gun, más Mavericks, más aviones y más gafas. El final es inevitable, Maverick. Los suyos van directos a la extinción. Puede que sí, pero hoy no. El cineasta ha pasado por el Festival de Cannes, donde también han estado Baz Luhrmann con Elvis, Tilda Swinton o Anne Hathaway. Y por supuesto, Viggo Mortensen, el muso de David Cronenberg. I can feel you pulling things around in there. It's a brand new organ. Never before seen. Del resto de estrenos de la semana hay mucho cine festivalero, por ejemplo Sundown, película en la que el mexicano Michel Franco reflexiona sobre la violencia en su país y el privilegio de clase. ¿Qué ocurre? Es mamá. La han llevado al hospital. Haced las maletas. Mamá, Vamos, mamá. ¿qué ha pasado? La violencia callada o silenciada es uno de los temas de El Comensal, película de Ángeles González Sinde sobre la novela autobiográfica de Gabriela Ibarra, víctima de ETA, con Adriana Ozores y Susana Baitua. La noche que murió soñé que me secuestraban. No sé, papá, es que parecía tan real. Y lo que más recuerdo es la soledad, ¿sabes? Es uno de los ídolos aquí en Cannes, Apichatpong, director tailandés, que estrena en cines Memoria, una indagación sobre el pasado y la violencia en la guerrilla colombiana de fondo, y con Tilda Swinton. Una bola enorme de concreto que cae en un fondo de metal. La familia, el duelo, el modo de vida son temas que llevan apareciendo en las películas este año. También habla de ello Costa Brava, una coproducción libanesa y catalana que dirige Munialu y que escribe Clara Roquet. Y en televisión tenemos nostalgia pura y dura del viejo Hollywood. Por un lado, Ewan McGregor protagoniza la nueva serie del universo Star Wars, Obi-Wan Kenobi, y por otro vuelve Stranger Things. Pero a C le mandas unas cartas kilométricas. Porque es mi novia, Will. ¿Y nosotros? Somos amigos. Somos amigos. Éramos mejores amigos. El cine en la SER desde el Festival de Cannes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a El Cine en la SER, otra edición desde el Festival de Cannes, donde, bueno, pues hemos podido ver con algo de antelación uno de los estrenos de esta semana, más bien el estreno con mayúsculas, que es Top Gun Maverick. Somos los mejores que hay. ¿A quién van a traer para enseñarnos? Capitán Pete Maverick Mitchell. Le seré franco, usted no era mi primera elección. Está aquí a instancias del almirante Kasansky, alias Iceman. Al parecer él cree que aún tiene algo que ofrecer a la Marina. ¿El qué? No lo sé. Con el debido respeto, señor, no soy profesor. Es para no crear expectativas. Bueno, pues esta banda sonora es imposible que no cree expectativas. Elio Castro, José Manuel Romero, ¿qué tal estáis? Muy bien, y tanto.
He empezado directamente con Top Maverick y nos he saludado porque, claro, es que es como una semana épica, ¿no? Tom siempre por delante. El primero, porque si no se puede enfadar. Bonita es la... No sabemos si la última gran estrella de Hollywood. Bueno, pues sí, si os parece... claro, sí, es Elio. la última gran estrella de Hollywood, sin duda, ¿no? Vamos, y además los paseos que se ha dado por Cannes, por Londres, por medio mundo, ¿no? Promocionando esta película. La verdad que sí, la verdad es que, bueno, mide lo mismo que yo. Bueno, no vamos a ser tan malos, pero la verdad es que tiene su mérito. Ahora comentamos la película, pero bueno, pues lo cierto es que la original, la que se estrenó en el 86, con Tony Scott como director, puso de moda muchas cosas: ser piloto, las gafas de aviador, las chaquetas de cuero, y le dio fama mundial a este señor del que hablábamos, a Tom Cruise, que ahora ha vuelto a esta historia de pilotos, de expertos y superdotados que tienen una última misión. Y como decía Elio, Cruise es ese veterano profesor ahora con una troupe de nuevos pilotos, de actores más jóvenes, que ha estado aquí en el Festival de Cannes. No, it's not going to happen ever. Eso no va a suceder nunca. It's not going to happen. Eso no va a suceder nunca. Nunca no va a suceder que una película mía vaya a una plataforma de streaming. Cuando hago una película uso toda la experiencia que tengo y todas las herramientas que me han enseñado. Esa es la belleza del cine. Para la secuela de Top Gun he tardado años. El estudio quería que hiciéramos una secuela inmediatamente y yo dije que no, que necesitaba crecer como artista, entender todo, aprender. Y ahora ha llegado la oportunidad. He hecho muchas secuelas de Misión Imposible y haciéndolas he ido aprendiendo muchas cosas, a dialogar con el público. La gente te pregunta cosas, te dice cosas por todo el mundo en lenguas diferentes y luego te vas a casa por la noche y piensas cómo las podrías hacer. Y ahora me pregunto cómo llegar a la audiencia hoy y no decepcionarles. Miras las caras de una nueva generación y yo no quiero decepcionarles. Artísticamente para mí esto es muy importante. Tengo una regla con todo el equipo. Puedes preguntar lo que quieras, pero por favor que contribuya a esta película. No importa lo que preguntes. Vivimos en unos tiempos donde es interesante que todo el mundo es capaz y competente. Eso es lo que hago yo. Doy mi vida por el cine. Me siento un privilegiado, muy privilegiado, y me encanta hacer esto. And I love it. No one asks Gene Kelly, why do you dance? Es como si le preguntas a Gene Kelly por qué baila, por qué canta un músico. A mí me gusta hacer de todo. Me gusta pensar en el público, crear algo que sea una experiencia única para ellos, y he trabajado y estudiado para lograrlo. No fui a una escuela de cine, pero vi muchas películas y mi escuela fue el set de rodaje. Sabía que tenía que estudiar todo, la fotografía y cada aspecto de cada película. Esa ha sido mi educación cinéfila. No tengo miedo a decir que no sé algo, pero intento esforzarme en entenderlo y ese ha sido mi viaje. Bueno, pues no me diréis que no es americano, que no es épico, Tom Cruise. Y la verdad es que en la película repiten todos los actores originales. Val Kilmer en una emotiva escena que ahora comentaremos, pero no las actrices ni Meg Ryan ni Kelly McGillis. La damisela esta vez es Jennifer Connelly. Y vamos a empezar ya a meter tralla. ¿Qué os ha parecido este regreso, Elio? Bueno, a mí me ha hecho retroceder hacia los años 80 y ver una película de casi de aquella época, y no lo esconde y no se avergüenza. Tiene algo de conmovedor Tom Cruise con esta película y con Misión Imposible, y además su intento de que el cine en pantalla grande, el gran espectáculo, los blockbusters sigan existiendo y que no sean solamente películas de superhéroes, sino estas películas de acción que han llevado siempre mucha gente al cine. Y la película es un poco reivindicar eso. Él es un hombre de otra época y que hace un cine de otra época, pero ahí está y no se va a retirar. Y a mí en los últimos años la verdad es que lo que te decía, que tiene algo de conmovedor ver a Tom Cruise cómo defiende la producción en plena pandemia, cómo se enfada, cómo recrimina a los miembros de su equipo que no llevan la mascarilla y que sean responsables, y luego cómo va al estreno de Tenet defendiendo la vuelta al cine, a la sala grande, a la pantalla grande, en fin, la película es un puro disfrute, es lo que antes se llamaba una americanada, efectivamente, pero es una película de acción, bueno, que es trepidante, es emocionante y que estás dando brincos. Yo eché en falta, por supuesto, a Kelly McGillis, y el Take My Breath Away de la primera Top Gun es lo único que eché de menos. Por lo demás, me lo pasé bomba.
Sí, porque ahora suena Lady Gaga. Sí, José. sí. El cambio es tremendo. Pues la verdad es que yo coincido con Elio. Creo que además tanto la película, el aroma y lo que ha contado Tom Cruise es como una doble misión suicida, ¿no? La que cuenta la propia historia de la película y la que supone esta película para la industria y Tom Cruise, ¿no? Como abanderado de la defensa del cine en salas, haciendo un blockbuster absolutamente americano de otra época, como decía Elio, pero con la intención de llevar a la gente a las salas, y eso sí que se lo agradezco, y creo que la película funciona como un entretenimiento trepidante que tiene un ritmo estupendo y que no deja de interesarte en ningún momento la película. Eso es la parte positiva. Me gusta también mucho que sea una película tan de su época, ¿no? Por así decirlo, que no abuse de la tecnología digital, de los efectos digitales, de eso que ahora se llama el CGI, ¿no? Sino que las escenas rodadas de avión te las crees, resultan naturales. Y luego lo que está totalmente, yo creo, fuera de época es la trama amorosa, que parece que se han quedado anclados en los 80, en el enfoque de esa trama amorosa, y es realmente machirula. Y luego lo de que haya un enemigo sin identidad, que sí que chirría bastante no al menos localizar dónde van esos aviones. Y la conexión desde la nostalgia que hace con la película original de 1986 con el hijo de Gus, ¿no? Yo creo que es muy interesante porque sí que fue un trauma para esa generación, ¿no? Para la generación de Tom Cruise. Ahí sí que había más política, estaba Vietnam y muchos acontecimientos, y en esta no hay trauma, sino que hay más una búsqueda de una redención, ¿no? De un perdón del personaje de Tom Cruise frente a ese nuevo piloto que también le reprocha cosas. Está hecha desde otro sentido, y en esa tensión entre pasado y presente se mueve la cinta también a nivel temático, ¿no? Con los aviones y los pilotos que están condenados también a desaparecer con el tripulaje, claro, con la tripulación automática o sin piloto a la que vamos o nos lleva la tecnología. Que eso es un poco lo que hablábamos antes de un tipo de cine que acaba y un tipo de cine, o sea, puede leerse incluso como una metáfora Total. Del propio cine de Hollywood, ¿no? En esas bromas que él mismo hace, como porque al principio repite, a mí hay una cosa que me gusta mucho en la película, y es que al principio repite de manera parecida todas las escenas, ¿no? Casi parodiando de la primera, y eso me parece divertidísimo. Cuando le echan del bar, aquí no liga con Kelly McGillis porque, como decimos, no sale, pero sí que se mete con los jóvenes pilotos, se meten con él, ¿no? Le llaman vejestorio, creo que es la palabra, y lo sacan de fuera. Entonces, esa cosa de un viejo mundo que acaba y otro que empieza, me parece muy interesante coger eso para hacer una película de acción en la que es imposible sacar más lecturas, porque es simplemente puro entretenimiento, cosa que me parece bien, pero sí que es verdad que le echo un poco unas collejillas a la manera de tratar a las mujeres, ¿no? Sí que me hubiera gustado ver a Meg Ryan, a Kelly McGillis. Entiendo que no están físicamente como Tom Cruise y como Jennifer Connelly, y que a lo mejor ha sido uno de los motivos, no lo sé, eso es lo que ha dicho Kelly McGillis, pero sí que me hubiera gustado ver qué ha pasado con ellas, ¿no? Qué ha pasado con esas historias, porque de repente tiene otra exnovia que en la primera no estaba, ¿no? Que es el personaje de Jennifer Connelly. Entonces, en términos de género, me parece que la película se queda en los 80 y no avanza, ¿no? Frente a todo lo demás, aunque es verdad que se mantiene en los 80, pero sí que, bueno, sí que hay otras renovaciones o sí que hay otras cosas. Eso es quizá lo que menos me gusta. Luego la he disfrutado, me lo he pasado muy bien y le echo, o sea, le agradezco que, aunque es verdad que la misión, como estas cosas que tiene el cine de acción ahora, que quizá ha influido por el cine de superhéroes, que cada acción siempre le pasa otra cosa, y cuando está a punto de solucionarse la acción pasa otra cosa y otra cosa, ¿no? Los y es todo como continuos. Exactamente, es como uno y otra vez y pasa de todo. Y en esta, pues sí que hay un par de juegos, pero creo que la resolución de la acción es bastante más clásica, y a mí me gusta y me lo he pasado muy bien. Esperemos que esto suponga para los cines pues buenas noticias. Al menos los fans, yo creo, de la del 86 van a ir en masa y van a estar encantados, porque es un homenaje también a la peli original. La cuestión y la incógnita, y será interesante saberlo, es si esos fans van a llevar a sus hijos, ¿no? A una nueva generación que está creciendo con los superhéroes o se ha educado más en el mundo superhéroes, si van a arrastrar a esa generación al cine a ver Top Gun y a Tom Cruise.
Ya veremos. Bueno, y comentábamos esa aparición de Val Kilmer en Top Gun y nos habíamos guardado una recomendación, que es el documental del actor que se puede ver en Filmin, donde con vídeos caseros grabados durante décadas repasa su carrera, su pasión por el oficio, la búsqueda de la verdad en la interpretación y también pues sus movidas con algunos directores y la enfermedad que lo ha apartado del trabajo. Bueno, la verdad, Elio, es que pues es una pena, ¿no?, ver a Val Kilmer en esa mini escena de Top Gun, este actor que en realidad ha hecho muchísimas cosas. Sí, la verdad es que durante muchos años fue realmente una estrella, ¿no? Le recordamos en Los Doors, en El Santo, en muchísimas películas, que fue, pues Batman. Pues lo dicho, Batman, sí, por supuesto, o sea, que estaba en todas las salsas, ¿no? Y es un actor que también tenía muchísimo prestigio, y yo creo que siempre ha tenido mucho respeto por parte de sus compañeros, y en esta película, por ejemplo, yo creo que el homenaje que se le hace es muy entrañable, y yo creo, José, que nos va a hablar de ese documental que yo creo incide mucho en lo que fue toda su carrera, ¿verdad? Porque son vídeos caseros. Sí, es que es apasionante el documental. Hacía tiempo que yo no veía un documental que me emocionara tanto, porque no sabía la historia trágica de su familia, un hermano que falleció en el jacuzzi de su casa y que era el hermano que quería ser director, el que le grababa vídeos caseros de pequeño, y cómo eso también le marcó durante toda su carrera, y cómo fue un actor que siempre quiso a través de la interpretación encontrar más cosas, ¿no? Encontrarse a sí mismo, una búsqueda casi existencial de la verdad a través de la interpretación, y cómo le llegó pronto la fama con Blockbuster. Uno de ellos flipaba a su llegada a la base donde rodaron Top Gun, la primera, y él quería hacer como algo más de método, ¿no? Él leía Shakespeare y quería ir a Londres y hacer Hamlet, y acabó haciendo pues este tipo de películas. Entonces toda su carrera al final fue una búsqueda de personajes que le dieran algo, y tú comentabas la película de The Doors, lo tortuoso que fue preparar esa película para su familia, porque él era un obsesivo de preparar los papeles y un trabajador, y luego también, en cierto sentido, cómo sufría con directores que no lo acompañaban. Yo creo que el documental, que lo pueden ver en Filmin, sobre todo los actores, es una masterclass donde, bueno, tampoco oculta cosas que pasaron en su vida, no el difícil carácter que tenía, pero su coqueteo con drogas, con el alcohol, sí, y con la enfermedad. Pues sí, la verdad que es interesantísimo. Y hemos empezado con Top Gun, que, como decimos, ha tenido su premiera aquí en Cannes, con aviones, con fuegos artificiales, con Tom Cruise. Y el festival, es verdad que aquí no se habla de Marvel, es lo único que no hay, ni Marvel ni Netflix, pero sí que se ha dejado ver algunos blockbusters. También Elvis, una biografía original y barroca que firma nada menos que Baz Luhrmann, el de Moulin Rouge. ¿Has nacido con estrella o has tenido que buscarla? Un joven cantante de Memphis, Tennessee. Demos la bienvenida con un fuerte aplauso a Elvis Presley. Y la verdad es que es impresionante cómo hace Baz Luhrmann este tipo de biopics musicales, cómo rueda la música. Elvis es lo que es el cine de Baz Luhrmann, todo barroco. Y atención a los actores que probablemente estén en la temporada de premios. Ahí lo dejamos, ya llegará a los cines. También ha estado George Miller, que ha presentado 3000 Years London, una especie de 1001 noches con Tilda Swinton y con Idris Elba en plan Aladdin, sobre el poder de contar historias. Decía la actriz que lo peligroso para la historia es cuando solo tienes una historia que contar, y de lo que tenemos que ser conscientes, en particular vosotros los periodistas, nos decía en la rueda de prensa, pero también nosotros como artistas, es lo particularmente peligroso que es tener solo una historia. Y decía Tilda Swinton en una época donde, bueno, como sabemos, las fake news están a la orden del día. Y por supuesto ha habido mucho cine de autor, mucho cine europeo, como lo nuevo de los hermanos Dardenne, lo nuevo del rumano Cristian Mungiu, Palmas de Oro aquí en Cannes, hablando los dos de inmigración y de racismo en Europa. Mucho cine de autor, cine con compromiso político, como el thriller Holy Spider de Ali Abbasi sobre la violencia contra las mujeres. I still think that there's nothing in our movie that is
Decía que todavía no hay nada en el arte del cine que pueda ser controvertido para él como tema, no hay nada que pueda ser secreto, todo lo mostrado aquí en la película en Holy Spider es parte del día a día de la gente, es decir, hay pruebas de que los iraníes también tienen una vida sexual, hay amplias evidencias de que hay prostitución en las calles de Irán, como en el resto del mundo. Si fuera el gobierno de Irán, diría, este tío solo está haciendo su trabajo, decía con sorna y con tono irónico ante las preguntas de cómo iba a reaccionar el gobierno iraní a esta película que traza un retrato demoledor de su país. Pues sí, y él está exiliado, o sea que no creo que pueda volver en mucho tiempo. Una película fantástica. También Crimes of the Future, la nueva de Cronenberg, con Viggo Mortensen y Kristen Stewart. Y aquí escuchamos a David Cronenberg que reflexionaba, ¿no?, sobre por qué le interesa tanto el cuerpo y decía que este control opresivo es una constante en la historia. Siempre hay algún tipo de gobierno que quiere controlar a su población y eso confirma una vez más que el cuerpo es la única realidad, porque si controlan los cuerpos pueden controlar todo, decía el gran Cronenberg después de ver esa película loca con órganos y tecnología. Sí, de la que nadie se salía, Helio Castro, porque aquí se había creado un hype y después o somos muy insensibles o hemos visto la película de Cronenberg con bastante naturalidad, que ya no sé si esto es bueno o malo, pero aquí estamos. Hombre, siempre es verdad que si tienes muchas expectativas, la verdad es que siempre te llevas una pequeña decepción, ¿no?, después de verla, en la mayoría de los casos, ¿no? Y eso me parece que le puede haber pesado también a Cronenberg. A mí lo que más me ha llamado la atención son las comparaciones que se ha hecho con la Palma de Oro del año pasado, ¿no?, con Titán, que también tiene algunos puntos en común, ¿no? Sí, la verdad que, Julia Ducournau siempre ha dicho que era una fan de David Cronenberg. De hecho, se han hecho la esperada foto aquí en Cannes y Viggo Mortensen ha dicho que Titán no era para tanto. O sea que parece la crítica en la sala de prensa, realmente, ellos, el casting. Pero con el presidente del jurado, ¿no? Que era con el presidente del jurado, exactamente, que no sabemos muy bien y que tiene una hija en una de las películas de competición. O sea que es un Cannes bastante, ha sido un Cannes bastante variado, donde ha habido otra vez de todo y donde pues ha surgido, ¿no?, esa reflexión sobre el cine, sobre el futuro del cine, sobre qué hacer, pero hemos visto películas pues de todo tipo, ¿no, José? Sí, indudablemente también está Park Chan-wook, que yo creo que es uno de los que se posiciona para una posible Palma de Oro, ¿no?, con esa historia de amor a través del thriller, o un thriller romántico, como queramos verlo, entre un policía y una sospechosa de un presunto asesinato, que yo creo que es una de las grandes películas del festival también a nivel visual, ¿no?, la capacidad que tiene el director surcoreano para componer planos, ideas, la imaginación que tiene. Y como comentabas antes, pues también hemos visto Moon-gyu, que es un director que controla también muy bien casi los tiempos de contar una historia, como la xenofobia en una pequeña aldea, y que se puede trazar un paralelismo con lo que está pasando en Europa con la extrema derecha. Ya veremos por dónde va Cannes en este palmarés. Por ahora no sé si estamos un poco descolocados porque no hay una clara favorita como en otras ocasiones, o que genere esa polémica tan grande que el año pasado generó Titán, de ver algo radical y nuevo que sí que apuntaba a posible Palma de Oro. Bueno, pues vamos con los estrenos de la semana. Est-ce que tu peux garder tes AirPods dans tes oreilles quand je te parle, s'il te plaît, bâtard? Ouais, ok. Sun. Ah bah c'est du propre. Y la mayoría son películas precisamente que han pasado por los festivales. Por ejemplo, Sundown es la del mexicano Michel Franco, compitió en Venecia. Habla de la violencia en México y de cómo afecta a una rica familia británica compuesta por Charlotte Gainsbourg y Tim Roth. Me dejaste con todos los problemas. ¿Qué has escondido? La búsqueda de la clase privilegiada por mantener el statu quo y porque las cosas no cambien y por seguir gozando de esos privilegios sin importarnos que sea a costa de la gran mayoría de la gente, va a acabar un día explotando como una bomba, que es lo que mostré en Nuevo Orden, y en Sundown lo revisito. Sin duda el personaje de Tim Roth y Charlotte Gainsbourg también, que pues son estos millonarios que disfrutan de la burbuja de placeres en un Acapulco que está explotando de violencia en un país. Son extranjeros en el sentido amplio de la palabra. ¿Qué estás haciendo? ¡Costa
la búsqueda de la libertad o desgraciadamente la comprobación de que nadie es libre, de que no existe tal cosa. Porque al intentar decidir y ser libre, el personaje de Tim logra justo lo contrario. Nadie es libre, no somos libres. Vuelve a casa. O sea, me gusta arriesgar y hacer con el actor. Eso quiere decir que, por ejemplo, si en el set un día decidimos cambiar todo y filmar de otro modo, cambiar el guión, lo hago. Y eso pues es imposible cuando estás en Hollywood, ¿no? Eso no quiere decir que no puedo trabajar con actores americanos que también están hartos de Hollywood. Casi todas las estrellas americanas añoran filmar de otra manera. Por eso es que responden a mi cine y a veces los busco o ellos me buscan y tiene que ver con eso. La gente cree que estas estrellas quieren o necesitan siempre el glamour y todo más grande. Se les olvida que son actores, que extrañan el teatro, que extrañan poder crear algo con libertad. La gente cuando se enoja y cuando discuten por semanas y se vuelve trending topic y me insultan, y a mí me encanta porque es la prueba de que hace falta el cine. Si lo ignoraran, pues me preocuparía, pero que divida tanto y que sea centro de debate me halaga mucho. Bueno, pues ¿qué os ha parecido esta nueva película de Michel Franco? Bueno, aquí estaba pensando en qué decir. ¿En qué decir? Sí, porque yo la recuerdo en Venecia. ¿Te acuerdas, no? Yo la he tenido que revisitar ahora para charlar con él, que este último corte, pues claro, decía la prensa que él tiene en su país, ¿no? Porque ya sabes que se lió una polémica gorda con Nuevo Orden por cómo retrataba la violencia, y él, que sigue siendo un gran provocador, Michel Franco, desde el cine y también en entrevistas, con ese tono calmado con el que habla, pues también recordaba que le gusta estar en el centro del debate porque eso significa que su cine está vivo, le decía a los mexicanos. A mí es que no me interesa mucho la historia de la película, o sea, me gusta cómo retrata el mundo de Acapulco y las diferencias de clase y la mirada del turista y de los que viven allí y de esa suciedad y esa violencia que hay, pero no me importa nada lo que les pase a ninguno de los dos personajes extranjeros. Entonces me falla algo en esa historia que no lo sé, no me parece. Nuevo Orden me impactó muchísimo más. Sí, no, la historia no está mal y, por ejemplo, Tim Roth yo creo que está espectacular en esta película, que se hace todo un viajazo a lo largo de la película, pero recuerdas, Pepa, que la película también tiene un giro enorme a los 3/4 de la película, que bueno, lo podemos mirar como un giro enorme o como una trampa, y que la película realmente sea tramposa, porque mucho de lo que te ha contado, con lo que ha jugado, con tu experiencia como espectador, cambia en ese momento, que para mí en un momento me parece muy estimulante, pero también en otro momento me siento estafado con lo que he visto. Y sí que me gusta esa idea de que los resorts de lujo también son una forma de violencia, cuando la gente va a esos países solo a meterse en esos resorts, cuando en Acapulco está la situación que hay o que no se integran con el resto de la gente, y luego hasta qué punto hoy en día, que hay una cosa que sí que hace muy bien la película, podemos ser libres, podemos decidir dejarlo todo, abandonarlo todo y ser libres. Y ahí funciona también en la película como muy secundario, ¿no? El móvil como arma de control social, que no para de sonar hasta que ya en un momento desaparece de pantalla, ¿no? Que se libera de algún modo, si nos podemos liberar sin que haya consecuencias sobre eso. La película es interesante, ¿eh? Yo creo que no me parece un peliculón ni a la altura de Nuevo Orden, que fue más polémica, pero a mí me parece interesante y que Tim Roth está fantástico. Bueno, pues vamos a seguir porque la violencia y sus traumas es también el tema del Comensal. Es la adaptación de la novela de Gabriela Ibarra, nieta de un asesinado por ETA en el 77. Es un empresario que fue secuestrado y, como decimos, asesinado. En sus memorias, ella hablaba del duelo, del silencio del pasado y de cómo eso afectó a toda su familia. Adrián Ozores, Ginés García Millán y Susana Baitua son los protagonistas de esta película que dirige Ángeles González Sinde. ¿Mi padre te ha hablado alguna vez de mi abuelo? O sea, del secuestro. Pero habría una investigación. Intentarían encontrarle. Eran otros tiempos. Ni la policía ni la Guardia Civil tenían los medios que tienen ahora. Ya.
curiosidad, siempre puedo preguntar a un compañero veterano. ¿Qué va a quedar de estos días? Bueno, pues es curioso cómo la ficción española está ahondando de distintas maneras en el retrato, ¿no?, de la violencia y las secuelas de la violencia sobre ETA. Este libro fue un exitazo, una editorial muy pequeñita. Claudio Lamadrid se fijó en él y de ahí la verdad es que tuvo unas ventas espectaculares y ahora Ángeles González Sinde lo ha adaptado. Elio, ¿qué te ha parecido? Sí, lo mejor de la película es cómo ella pues reconstruye esa intimidad familiar, además en circunstancias muy difíciles, y cómo esa violencia terrorista, pues algo que deja marcado, y cómo pasados los años, pasadas incluso las generaciones, esas secuelas siguen ahí. Estamos hablando muchas veces de la memoria histórica y de cómo los nietos de los represaliados de la guerra civil pues tienen muy presente lo que fue aquello. Pues también pasa lo mismo con las víctimas del terrorismo. No es una cosa que se quede ahí anclada sino que todavía tienen las secuelas que sufren los descendientes de muchos asesinados. En ese sentido, a mí la película sí que me ha interesado. A mí el problema que tiene para mí la película es que es demasiado quizá fría, o le da una excesiva frialdad. Algo no mantiene que la tensión, sí. No mantiene la tensión. Es algo que para mí le pasa al cine de Ángeles González Sinde, no tanto como guionista, pero sí como directora. Pues sí, yo estoy de acuerdo contigo, y vamos a seguir hablando también de memoria y de violencia. Son los temas que usó el director tailandés Apichatpong, que ha usado en su cine, ganador de la Palma de Oro en Cannes en el año 2010. El año pasado ganó el premio del jurado también en este festival con Memoria. Es una coproducción colombiana que está protagonizada por Tilda Swinton, toda una mezcla. Una mujer que emprende un viaje hasta el corazón de la selva en busca del origen de un ruido que solo ella parece oír. Una bola enorme de concreto que cae en un fondo de metal. Escuchamos a Tilda Swinton hablar en castellano en esta película que, como decimos, presentó el director tailandés en el pasado Festival de Cannes, donde también hablaba de esa unión con la violencia en Colombia. Decía que siempre está presente, estuve allí, aunque no puedo comparar Colombia con mi país, sí puedo decir que no hay fronteras en las imágenes del arte, y también que lo que ha pasado en Colombia, ese sufrimiento, es similar al que ha ocurrido en Tailandia. Al mismo tiempo, no soy un cineasta político, para mí lo importante es contar los sentimientos, y como extranjero, más que explicar lo que pasa, tengo que dejar que sentirlo. Bueno, pues ahí estaba Apichatpong, que de verdad es la persona que más colas genera en el Festival de Cannes. Sí, más expectación. Yo la vi esta película en Sevilla, ¿no? y la verdad es que allí por cada festival que va pues genera mucha expectación. Pero no sé si eso es un problema, ¿eh? Es el Tom Cruise, es el Tom Cruise del cine de autor. Sí, es que yo creo que es muy de festival. Es una película que lleva a la gente a ver sus películas en los festivales, pero luego comercialmente solamente los muy cinéfilos se atreven, ¿no? Es que la cinefilia, ¿cómo es la cinefilia también? A mí, fíjate, he de decir que Memoria me gustó. Bueno, el universo de Apichatpong es muy particular, y aunque no es, no puedo decir que sus películas me apasionen, pero sí que me resultó, la primera vez que vi sus películas, me pareció una fascinación ver esa imaginación y ese desborde. Y Memoria es la más asequible de todas las que tiene. Sí. Y es verdad que es muy bonito ese viaje a la selva colombiana, ¿no? Esa búsqueda también, con un giro pues digno de Apichatpong. Sí, yo lo que me pasa es que sí que le reconozco, ¿no?, la capacidad de creación de atmósferas y de un cine muy sensorial que tiene, es casi, lo puedes tocar, ¿no? En este caso, como lo explica Tilda Swinton, el sonido y cómo te va metiendo en esa selva. Lo que pasa es que me debato entre esa experiencia fílmica sensorial casi que tienen sus películas, y luego que a veces creo que me está estafando todo el rato en lo que me está contando. Entonces vivo en esa bipolaridad a la hora de enfrentarme a Apichatpong, y es un director que yo tampoco le veo todos los méritos, pero bueno, esto es subjetivo totalmente.
Elio, ¿algo más que decir de Apichapón? Guerasatacul, ¿no? No he querido decir el apellido porque me resultaba difícil. O sea, yo he puesto Apichapón y punto. Bueno, pues es cierto que el cine está ahondando últimamente en un debate entre lo rural, la ciudad, el modo de vida, la familia. Son temas que han resurgido con la pandemia y que recogen algunos títulos como Alcarrás, también Asbestas, el nuevo de Sorogoyen, que ha tenido su premier aquí en Cannes, o El agua, la ópera prima presentada también en este festival de Leonard López Riera. Esa es la mirada también de la directora libanesa Munia Aki, que ha escrito el guión de Costa Brava, su ópera prima, junto a Clara Roquet. Una familia aislada del Líbano que se enfrenta a la construcción de un vertedero al lado de su casa. Y bueno, pues sorprendentemente la actriz protagonista es nada menos y nada menos que Nadine Labaki, que realmente, claro, es que es como una familia rural y Nadine Labaki es, bueno, no parece que pertenezca a ese ambiente rural. Y parece también que a la cinefilia le gusta menos Nadine Labaki en Cannes que a Pichapón. Sí, Nadine Labaki no es. Le dan más palos. Y la verdad es que Costa Brava es curiosa. Pero no, bueno, es una, como ópera prima no está mal, no me acaba de, me parece que luego al final resuelve muy rápido, pero me parece que es curioso que es curioso que los directores y directoras jóvenes estén planteando esos conflictos muy pegados a la tierra, ¿no? Y a lo rural, la verdad. Sí, es casi una metáfora sobre las ideas del cambio climático, cómo nos afecta la destrucción del medio ambiente. Aquí es una familia que vive en una idílica granja a las afueras o casa. A las una afueras piscina maravillosa. Sí, a las afueras de Beirut, ¿no? Y que hacen de repente pues un vertedero, ¿no? Al lado de su casa, y como eso pues les va afectando. Y entonces como una familia se quiere relacionar con el medio ambiente y esa oposición entre la naturaleza, la ciudad, la modernidad, lo rural. Y sí que sorprende mucho a Nadine Labaki, que era, como decíais vosotros, la directora de Caramel, que era una película pues sí, muy sensual, muy bonita. A mí me gustó Cafarnaún, sí, que tuvo todas esas polémicas, ¿no? Esa pornografía de la pobreza que le acusaron a ella. Y sí, es una película curiosa, empezando por lo llamativo de su título, ¿no? Costa Brava, Líbano. Sí, la verdad, con esa unión con los productores. Bueno, vamos a terminar con cine francés, un thriller de Patrice Leconte, Maigret, que adapta a Georges Simenon. Nos lleva al París de los 50, cuando aparece el cuerpo de una bella mujer en mitad de una plaza y el inspector, Jules Maigret, Gerard Depardieu, tendrá que investigar el caso. Elio Castro ha hablado con el director. Quería mostrar a un hombre al final de su vida y que incluso estuviera un poco depresivo, y enseñar que de pronto, un buen día, hay una chispa, y esa chispa es una joven de 18 años a la que nadie conoce. Eso me pareció muy llamativo y emotivo, que un hombre tan desencantado como Maigret, que ya está en el final de su vida, volviera a tener entusiasmo por un caso. Curiosamente, a Simenon se le olvida de manera regular, pero por razones que se nos escapan, gracias a la iniciativa de un editor, sus novelas se vuelven a reeditar. Yo creo que su literatura nunca pasa de moda, es atemporal y universal. Oui, très universel. Je m'en rendais pas compte quand j'ai fait, par exemple, mais c'est un titre Simenon. No me di cuenta cuando dirigí El hombre del tren, pero tiene un título muy de Simenon. Podría ser una de sus novelas. Cuando escribí el guión de El hombre del tren, nunca pensé en Simenon, pero tiene una influencia obvia. Mais il y a une influence évidente. Pues Elio Castro, ¿qué tal? Pues un poco plumbea la película, la verdad da un poco pena ver a Gerard Depardieu haciendo de Maigret, porque es que se te quitan casi las ganas de seguir un poco. Le ves viejo, es verdad que hace de ese Maigret al final casi de su vida, muy desencantado, pero es que físicamente Gerard Depardieu te da mucha pena. Y también me da pena pues que la película no sea todo lo buena de un director como Patrice Leconte, que tiene esa maravillosa película que es El marido de la peluquera, además de esa El hombre del tren, que también me gustó muchísimo y que tiene muchas conexiones con el universo de Simenon. Y Simenon, las novelas de Maigret, a mí también me han divertido mucho, aunque es verdad que son novelas muy densas, tristes, nostálgicas, una sensación un poco de una Francia, sí, del pasado, de los años 50, no sé, es una literatura muy peculiar, y yo creo que aquí no está totalmente bien adaptada, ¿no?
Bueno, pues recomendamos su filmografía, no esta película, y vamos a dejarlo aquí. Vamos con las series. Gracias, Elio. Gracias, José. Adiós. El cine en la SER con Pepa Blanes. Las series. Y hablamos de televisión con el regreso casi a los 80, a los 90, que todavía no habíamos nacido en este programa. Serie insignia de Netflix que vuelve. Dani Garrán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eso de que no habíamos nacido, Pepa, vaya morro, Digo por ti. La gente no nos ve, solo nos oye. No pasa nada. Bueno, volvemos a los 80, volvemos al pueblo de Hawkins y a todas las referencias al cine y a la estética de esa época, porque ya se ha estrenado la 4ª temporada de Stranger Things. Sí, hace ya 3 años que no veíamos a los chavales de Stranger Things, cuando lo que nos asustaba era el Demogorgón y no el COVID. Imagínate todo lo que ha llovido. La serie, creada por los hermanos Duffer, vuelve con una temporada más grande, tanto en duración como en presupuesto, pero también en complejidad y multitud de tramas. Ahora los niños protagonistas ya no son tan niños, han crecido y han separado sus caminos. 11 y los Byers se han mudado a California, mientras que los demás siguen en Hawkins. A todas las amenazas sobrenaturales se suman todos los problemas asociados a la adolescencia, como el bullying o la necesidad de encajar entre los populares del instituto. Si me llevo bien con estos tíos, podría llegar a ser popular y entonces vosotros también. ¿Y no te has parado a pensar que a lo mejor no queremos ser populares? ¿Queréis seguir en el grupo de los bichos raros y empollones? Es que eso es lo que somos. Ya, pero ¿qué necesidad hay de serlo? Estoy harto de los abusones, de que las tías se burlen de nosotros y de sentirme como un pringado. Entramos en el Insti con la idea de cambiar, ¿no? Las tramas del instituto duran poco, como se ha anunciado a bombo y platillo. Esta temporada es el principio del fin y pronto comienza a despejar incógnitas que se habían ido acumulando desde la primera temporada. Stranger Things vuelve ambiciosa, con referencias al cine de terror como Pesadilla en Elm Street, pero sin perder ese tono clásico de los Goonies o detectivesco de Scooby-Doo. Bueno, pues Netflix ha estrenado la serie con una promoción enorme, con un preestreno para fans, trayendo a 2 de los protagonistas, Natalia Dyer y Charlie Heaton, que son los adolescentes de la historia, que ya están empezando a madurar. Esto es lo que han contado en la rueda de prensa. Definitivamente se trata de la temporada más oscura, la que más miedo da. En una primera lectura de guión todos estuvimos de acuerdo en que era realmente intensa. Nos estamos acercando al fin y esta temporada empieza a abrir la puerta para prepararnos para ese final. Abre también una cortina para dar una explicación a todo lo que ha sucedido a lo largo de las temporadas en Hawkins. Es la temporada con diferencia más grande. Todos hemos crecido. Los fans han crecido, los personajes han crecido y la historia ha crecido. Como ha dicho Natalia, la temporada es más oscura. Si la serie era una declaración de amor a todos los indies por sus similitudes con los Goonies, por ejemplo, en este caso yo diría que el género se parece más a Pesadilla en Elm Street. Víctor Krill afirma que un demonio vengativo mató a su familia. El asesinato que conmocionó una pequeña comunidad. Jaja, muy graciosa. ¿Qué va? En serio. Nancy, ven aquí. Según varias fuentes, Víctor creía que su casa estaba habitada por un demonio ancestral. Dicen que Víctor le pidió a un sacerdote que exorcizara el demonio de su casa. Menudo culebrón para los 50, el exorcismo no se conocía. Ya desde la primera temporada, los hermanos Duffer tenían todo tipo de recomendaciones y una de ellas era ver la saga de Pesadilla en Elm Street. Trabajar con Robert Englund, el actor que dio vida a Freddy Krueger, ha sido increíble. Ha aportado al set una energía súper positiva y tiene un monólogo pues, muy sesudo. La sensación en esta serie es que hay mucha acción y no paras. Pero llega un momento como este en el que te detienes y puedes observar, y fue de hecho para nosotros como una masterclass.
Esta temporada rinde homenaje a este clásico del terror y tener a uno de esos protagonistas con nosotros fue algo muy especial. No importa lo que digan los demás, y dirán muchas cosas, se lo aseguro. Pero no ha sido Eddie. El hombre responsable de matar a esa pobre chica es el mal puro. Las expectativas en general vienen de fuera hacia adentro, algo que sucede cuando una serie tiene muchísimo éxito. Al principio fue diferente. Cuando en una serie nueva fluyes con lo que va surgiendo. Creo que hablo en nombre de todos cuando digo que tenemos la sensación de que hemos creado una gran familia. Tanto productores, como directores, como todo el equipo técnico. Por lo tanto, eso ayuda muchísimo a no sentir tanto esa presión, sino la sensación de volver a hacer lo que hicimos en la primera temporada. Ha sido divertido, nos hemos sentido seguros en todo momento y ha sido emocionante. La verdad es que los hermanos Duffer, que son los showrunners, son una maravilla. Son unos guionistas fantásticos que siempre consiguen llegar a sitios increíbles. Nos encanta la historia y nos encantan los personajes. Si me llevo bien con estos tíos, podría llegar a ser popular y entonces vosotros también. ¿Y no te has parado a pensar que a lo mejor no queremos ser populares? ¿Queréis seguir en el grupo de los bichos raros y empollones? Es que eso es lo que somos. Ya, pero ¿qué necesidad hay de serlo? Estoy harto de los abusones. De que las tías se burlen de nosotros y de sentirme como un pringado. Entramos en el Insti con la idea de cambiar, ¿no? Mi personaje sí que ha tenido una progresión importante, pero todo el reconocimiento se lo debo al guión, donde se cuida cada detalle. Ahora ha encontrado ya su propia voz, ha aprendido a escuchar a su intención, por lo que me parece que el arco del personaje ha sido un viaje muy agradable para mí a la hora de retratarlo. Creo que tenemos un elenco femenino fantástico con mujeres fuertes, bien definidas, y es una suerte formar parte de él. Me cabrea que no esté aquí, ¿vale? Es lo que querías oír, sí. Sé que le pasa algo raro, pero adivina, hoy no es el misterio que hay que investigar. Ha muerto un estudiante y el plan de acción es que me dejes hablar a mí, que tomes notitas y me sigas el rollo sin excepciones. ¿Queda claro? A la orden, mi capitán. En esta temporada, por primera vez, los personajes salen de Hawkins. En mi caso, yo me separo de mi novia, de Nancy, y tengo una sensación como de rechazo. Es verdad que al final prometo que todo va a ir bien, pero la realidad es mucho más difícil, especialmente en los años 80. Me encuentro con este nuevo personaje, que es mi amigo, que se llama Argel, que me ayuda a superarlo todo medicándome. Me ha gustado interpretar esa parte del personaje. Él se acuerda mucho de sus amigos y esta parte más relajada ha sido agradable de interpretar. El actor Eduardo Franco, que interpreta a Argel, se unió al elenco este año y ha aportado una energía muy positiva a la historia, pero sobre todo a mí. Hicimos mucha interpretación, incluso nos inventamos algunas escenas, tratando de hacer reír a todo el equipo. Y creo que lo conseguimos. Por tanto, creo que la experiencia fue muy buena. ¿Qué te pasa? Venga, quiero arrancarle una sonrisa a esa cara de culo. Sí, ya. Vale, vamos, hombre. ¿Vas a ir arrastrándote todas las vacaciones o qué? No me arrastro. Como una mopa. ¿Qué va? ¿Moby Dick? Caray, tío, muy bueno. Venga, ¿es porque tu novia va a dejarte? ¿Qué? Nancy no va a dejarme. Tiene gracia, porque en esta temporada el rodaje ha sido muy desordenado. No iba en el tiempo secuencial, lo cual era un poco confuso, porque no sabías en qué momento estaba el personaje. Es como una sensación de estar haciendo un puzzle todo el tiempo. A pesar de todo el cambio de género, siempre tenemos un rollo muy divertido en el set, e incluso en las escenas más terroríficas. En el momento en que se corta, todos nos reímos y hay muy buen rollo. ¿Y nosotros qué? ¿Qué? ¿Te cabrea que no te diga nada? Porque me has dejado súper claro que no te interesa nada de lo que yo te diga. Eso no es verdad. Me has llamado un par de veces.
Ha pasado un año, Mike. Pero a C le mandas unas cartas kilométricas. Porque es mi novia, Will. ¿Y nosotros? Somos amigos. Somos amigos. Éramos mejores amigos. Ha madurado la historia, ha madurado la legión de fans que hay detrás, los personajes. Comparándola con Harry Potter, si nos fijamos en las primeras películas, también maduran a medida que van avanzando las entregas. Lo que sí se mantiene es la esencia de los personajes, aunque crezcan. No puedes hacer que todo crezca sin tenerles en cuenta y sin mantener esa esencia desde el principio. Es un viaje y un crecimiento, pero manteniéndolos a ellos. Espera un momento, ¿qué ocurre? Pues que no puedo dejar a mi madre y a mi hermano para perseguir un sueño que no es mío. Estás muerto, tío. Te la vas a cargar. ¿Y qué esperabas que hiciera? ¡No mentirle! ¿No mentirle? ¡Eso! ¿No mentirle? ¡Sí! ¿Quieres que le diga la verdad? ¡Sí! No, porque si le dijera la verdad, entonces renunciaría a sus sueños para venir aquí a estar conmigo y no puedo permitirlo. Cuando se dice que nos estamos acercando al final, no me puedo ni imaginar cómo me voy a sentir cuando rodemos la siguiente temporada. Y al rodar cada escena, tener la sensación de que esto se acaba. Ha sido un gran reto, no solo para los hermanos Duffer, también para todo el equipo técnico y todo el elenco, pero también ha sido muy gratificante. Bueno, chicos, pues ahora sí llega el momento de comentarla. Dani, ¿qué te ha parecido la vuelta de Stranger Things? Pues yo he de decir que no echaba mucho de menos a los chavales, la verdad, y he visto los primeros capítulos de la 4ª temporada y es un poco más de lo mismo. Es verdad que son más maduros, es verdad que están en el instituto, ya no están en el colegio, les pasan cosas de adolescentes, se enamoran, sufren bullying, tienen problemas con la aceptación del resto de los más populares, pero la fórmula sigue siendo la misma, para bien o para mal. Para mí, en mi caso, para mal, porque se sigue repitiendo los mismos patrones. Bueno, pues surge un monstruo, los niños están en peligro y tienen que resolver todos esos problemas y salvar a su pueblo. Es verdad que la serie es mucho más grande, es más ambiciosa, es una superproducción como tal, pero no deja de ser más de lo mismo. He de decir que los capítulos son extremadamente largos. Como sabéis, la serie, esta 4ª temporada está dividida en 2 partes. Los primeros capítulos que ya están disponibles y la segunda parte, con los 2 últimos, que se verá el 1 de julio. Los primeros capítulos duran aproximadamente 1 hora y cuarto y los últimos llegan hasta las 2 horas y cuarto. ¡Qué barbaridad! Eso es una película completamente excesivo. Más que una película de varias horas. Eso es una película de 20 horas. Sobre todo si estuviera justificado podría entenderlo, pero desde mi punto de vista no lo está. Simplemente es la misma trama alargada hasta el infinito, con algunos diálogos que no van a ninguna parte, con muchos de los personajes que ya habíamos conocido que también se pierden un poco en esas tramas secundarias de instituto que tampoco tienen mucho sentido. Me parece la misma fórmula alargada una y otra vez, y para ser el buque insignia de Netflix creo que está perdiendo pues un poco el sentido de dónde comenzó. La verdad es que yo creo que es una serie que será un caso de estudio dentro de un tiempo. Dice Dani que han madurado, es que dejamos a Millie Bobby Brown como una niña y está para ir a la isla de las tentaciones. O sea, entonces vivimos una época, en esta época tan insaciable a la hora de consumir producciones audiovisuales, 3 años, es que es una eternidad, porque a lo mejor chavales que se engancharon con 14 años, con 17, esta ya no es su serie. Estás perdiendo al público potencial que tuviste en su momento. Yo creo que están buscando adolescentes sin camiseta, como reconoció cierto director aquí en Cannes. Claro, no, a lo élite. Pero bueno, sí que me genera inquietud y creo que es un caso de estudio que a lo mejor con cierta perspectiva dentro de unos meses podemos analizar. Y luego lo que comentaba Dani a nivel de producción, que siendo el buque insignia de Netflix lo han dado todo, pero a lo mejor se van a hundir con todo lo que han dado, porque se dice que ha costado 30 millones de euros cada capítulo. Imaginad que esos son unos 200, 300 millones de dólares la temporada completa, algo que no cuesta un blockbuster de superhéroes ni ha costado el West Side Story de Steven Spielberg. O sea, cuesta el triple que West Side Story, y esta
parece que ser una tendencia en televisión que no sé si va a ser tan rentable con los suscriptores limitados que tienen las plataformas. Se va a estrenar en agosto La Casa del Dragón en HBO, El Señor de los Anillos en Amazon en septiembre, y se van a juntar 3 ficciones con un presupuesto que no sabemos dónde está la rentabilidad, pero quizás sea inasumible esas apuestas tan grandes sin tener resultados a corto plazo. Me parece interesante a nivel de industria. Y luego, en cuanto al contenido, sí que creo que hay algo que hacen muy bien los hermanos Duffer, y es seguir explotando la nostalgia, porque es verdad que lo vimos desde la primera temporada. Ellos meten muchísimas referencias del cine de los 80, de los Goonies, de Indiana Jones, pero ahora es verdad que cambian hacia la parte del cine un poco más de terror, de Pesadilla en Elm Street, de Freddy Krueger. Es verdad que cambian un poco las referencias, no sé si para alargar esa nostalgia o acoger otro tipo de público y no cansarnos siempre con las referencias a Dragones y Mazmorras. Eso sí que está bastante logrado. Pues menudo fin de nostalgia tenemos entre Stranger Things, pues sí, Spielberg y Top Gun, Kenobi, Obi-Wan Kenobi y Top Gun. Vaya fin de racionario. Bueno, vamos a decir que Obi-Wan Kenobi se ha estrenado ya en Disney Plus, semana a semana, capítulo a capítulo, con Ewan McGregor, una de las series más esperadas del universo Star Wars, y que nosotros iremos comentando poco a poco, que no había screeners previos para la prensa, hemos podido ver antes. No nos han dejado ver, con lo cual iremos comentando al tiempo que los oyentes la van viendo, que esto es, pues, también nos acerca a la calle, a la realidad. Tú siempre en contacto con la calle, Pepa. Yo siempre, exactamente. Pues chicos, lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias a Julia García, la dirección técnica, José Manuel Romero, Dani Garrán, y ya la semana que viene estaremos todos en Madrid en Amor y Compañía. Adiós. I thought that you needed me more. I would do most anything to get you back by my side, but I just keep on laughing, hiding the tears in my eyes, 'cause boys don't cry. Boys don't cry. Boys don't cry. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.